Hello. Ya estamos, Claudia. Buenas tardes a todas y a todos. Nos convocamos en esta oportunidad para presentar y compartir los alcances del programa La Defensa Nacional y el Cuidado de la Casa Común. Las autoridades del Rectorado de la Universidad, del Observatorio de la Defensa y los directivos del programa agradecemos profundamente la presencia de las autoridades del Ministerio de Defensa, encabezadas por el ingeniero Agustín Rossi, de los representantes de las Fuerzas Armadas, de los vicerrectores, decanos, vicedecanos de nuestras unidades académicas, del coordinador de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, Francisco Piñón, y especialmente a todas las personas que nos acompañan en esta iniciativa, preocupadas y ocupadas en hacer de nuestro mundo un lugar donde prosperidad y sustentabilidad no sean incompatibles, donde podamos vivir dignamente con justicia, solidaridad y amor. Un futuro sustentable no es una utopía, es una tarea, y como universidad nos comprometemos a destinar recursos para que la defensa y el cuidado de nuestra casa común sean posibles. Escuchamos en primer lugar al rector de la Universidad de la Defensa Nacional, el doctor Jorge Battaglino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí es un verdadero placer presentar este nuevo programa de investigación de nuestra universidad, el programa sobre la defensa y el cuidado de la casa común. Es el quinto programa que estamos lanzando en el transcurso de esta gestión, de este año tan complicado y tan novedoso para todos. Es un programa de investigación que se va a llevar a cabo en el marco del Observatorio de la Defensa, que depende del rectorado de la universidad. Y es un programa en el que ciframos muchas expectativas por la centralidad y la importancia de los temas que analiza. Antes de mencionar algunas palabras, quisiera agradecer la presencia en primer lugar, del presidente del Consejo de Dirección y ministro de Defensa, el ingeniero Agustín Rossi, que permanentemente nos acompaña y nos apoya en las iniciativas que estamos lanzando en la universidad. Veo también allí autoridades de la universidad, en fin, veo vicerrectores, decanos, directores de cursos que allí ofrecemos, así que a todos muchas gracias por la presencia, al director de la Red Universitaria por el Cuidado de la Casa Común, Francisco Piñón, a las autoridades de la universidad que están presentes, y por supuesto a los otros dos panelistas que me van a acompañar, a Pedro Candia, que va a ser el coordinador de este programa, que ha asumido este desafío, y a Emil Secuda, que también pertenece a la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, a la que, por supuesto, como universidad adherimos. Es una red en la que también participan otras universidades estatales y privadas. Para nosotros este programa es un desafío porque es el primero que, focalizado en cuestiones internacionales. Nosotros creemos que el mundo atraviesa una etapa muy particular. Estamos atravesando una transición en el poder entre dos potencias, entre las dos principales potencias. Esto genera toda clase de disrupciones, de conflictos. Y en paralelo a esto hay una competencia creciente por recursos naturales. Esto ha provocado y está provocando daños que en muchos casos son irreparables para nuestro planeta a todo nivel. Además, estamos padeciendo una pandemia y en el pasado inmediato hemos padecido otras pandemias de alcance regional. Por lo tanto, para nosotros, la aproximación a una defensa integral y sectorial del medio ambiente tiene una importancia central dentro de la agenda de investigación de nuestra universidad.
Este programa además contempla el hecho de que esta pandemia, según lo que establecen distintos organismos internacionales, va a provocar un impacto directo en el suministro mundial de alimentos, lo cual posiblemente agudice los conflictos. En paralelo a esto tenemos una crisis del multilateralismo a todo nivel, a nivel internacional, pero también a nivel regional. Y por supuesto el impacto no va a ser los mismos dependiendo el tamaño y la importancia de cada país. Nosotros creemos que la respuesta a nivel internacional no puede consistir en la naturalización de las desigualdades, en la naturalización de la deshumanización del ser humano, del hombre. Creemos que es indispensable fortalecer, difundir, esparcir una cultura de la paz, una cultura que ubique al ser humano en el centro. Y por supuesto, creemos también que es indispensable pensar y repensar el lugar que tiene la defensa nacional en este contexto. ¿Cuál es el aporte que puede hacer la defensa nacional? Nosotros hemos experimentado en los últimos 3 o 4 meses, 5 meses en lo que ha durado este aislamiento, esta pandemia, el despliegue más grande que han tenido las Fuerzas Armadas desde la Guerra de Malvinas, y además ha sido un despliegue sumamente eficaz para enfrentar esta pandemia. Hemos visto cómo nuestros oficiales, cómo nuestros soldados se han desplegado en todo el territorio y han contribuido a que los efectos no sean mucho más graves de los que ya estamos padeciendo. Más allá de esto, es indispensable evaluar este despliegue con vistas a mejorarlo para el futuro, porque no podemos descartar que esto vuelva a ocurrir, vuelva a suceder. Para cerrar y dar lugar al coordinador y a Emil Secuda, nosotros en la universidad estamos muy contentos de poder apoyar esta iniciativa, este programa. Esperamos que esto alimente a las distintas unidades académicas, que se pueda generar un círculo virtuoso para el estudio de estas problemáticas, de estos temas. Y esto es el comienzo. Esperamos que en poco tiempo tengamos resultados en la forma de publicaciones, en la forma de seminarios, en la forma de conferencias. Así que simplemente, nuevamente agradezco la presencia de todos y todas en este lanzamiento. Y bueno, y cedo la palabra a Pedro Candia, el coordinador del programa. Muy bien, muchas gracias, Jorge. En primer lugar, un cordial saludo al señor Ministro de Defensa, a las autoridades de la Universidad de la Defensa, a Emilce, que va a ser oradora en esta presentación, y a todos los amigos que nos acompañan. Como decía recién el rector de la Universidad de la Defensa, desde que comenzó la crisis del coronavirus, las potencias mundiales se han visto envueltas en crecientes tensiones y conflictos, por lo que sería bueno dejar de lado las diferencias y establecer bases duraderas para la cooperación internacional. Sin duda, un nuevo escenario mundial se está configurando en el que nuestra forma de concebir la realidad está cambiando. En este contexto debemos aunar esfuerzos para lograr un abordaje multidisciplinario que nos ayude a descifrar qué tanto puede cambiar el panorama mundial y cómo nos adaptaremos. El estudio y análisis de un escenario post-pandemia es fundamental para repensar nuestro futuro y al mismo tiempo evaluar las fortalezas y debilidades frente a un escenario cambiante. Numerosos líderes mundiales, las Naciones Unidas y expertos en distintas temáticas ambientales han destacado
el deber moral que nos compromete a la hora de enfrentar el cambio climático, tal como lo señala el magisterio del Papa Francisco. En este sentido, hoy nos vemos convocados a la realización de este programa de la Universidad de la Defensa, que consiste en un espacio académico para el estudio de los desafíos del cuidado de la casa común, en línea con las iniciativas que el Ministerio de Defensa ya ha impulsado, como por ejemplo el proyecto de las reservas naturales para la defensa. Y también con la inspiración y en clave del paradigma de la ecología integral que impulsa el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que se vincula fundamentalmente con la justicia y el desarrollo humano sustentable, equitativo y solidario, cuya consecuencia es la paz en cada nación y entre los pueblos entre sí. Porque entendemos que el verdadero accionar de los hombres y mujeres en una sociedad es por encima de todo, por naturaleza, participativo y solidario. Es importante seguir sumando esfuerzos a nivel nacional e internacional. Por eso se ha establecido este vínculo entre la Universidad de la Defensa y la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común. En este programa nos hemos propuesto como objetivo examinar la realidad y estudiar los grandes retos que nos representa el cuidado de la casa común, desde un enfoque humanista y con una mirada estratégica. Como meta, en lo que queda del año nos fijamos una agenda para crear espacios de intercambio, jornadas, conferencias, además de una publicación con el aporte de expertos de diferentes disciplinas que conforman nuestro equipo de trabajo. Bueno, el desafío es gigante, pero así arrancamos este camino para andar juntos, trabajar en equipo, para realizar acciones concretas que produzcan cambios concretos, sumando desde el conocimiento y la experiencia de cada uno el aporte necesario para lograr una Argentina y un mundo mejor. Finalmente, un agradecimiento al señor ministro por la confianza y el apoyo a nuestro programa, lo mismo que al secretario de Estrategia de Asuntos Militares, a Jorge Bataglino, rector de la universidad, y a todos sus colaboradores, y a nuestro equipo de trabajo de este programa, el doctor Juan Manuel Plá, el doctor Fernando Janesian, la licenciada María Bueno, el doctor Aníbal Torres, el licenciado Federico Fernández Reigosa. Y por supuesto, el agradecimiento a la doctora Emil Secuda, doctora en Sagrada Teología, directora del Grupo de Trabajo Internacional de Claxo, integrante de la RUC, una querida amiga a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Pedro, por la presentación. Muchísimas gracias al rector de la Universidad de la Defensa y muchísimas gracias al ministro Agustín Rossi por haberme permitido formar parte de este programa que considero realmente importante. Yo soy teóloga y trabajo muchísimo el tema de la Laudato Si, desde que salió el documento. Ese es mi trabajo internacional. Y yo quiero resaltar que es una novedad mundial, realmente es una novedad mundial, tener un programa en el cual las Fuerzas Armadas asuman, a través de sus instituciones, en este caso la Universidad de la Defensa, pero también con un compromiso de parte de las fuerzas, el cuidado de la casa común
entendiéndolo como parte de la defensa de la patria y de los derechos humanos inalienables de los pueblos. Y me gustaría un poquito hablar de esto porque esta novedad, que seguramente va a correr internacionalmente, porque va más allá de todos los cursos o maestrías o posgrados que podemos encontrar en las universidades, va más allá porque involucra no solamente el proceso de investigación, del estado de la cuestión, de la crisis ecológica que es ambiental y social, sino también va en dirección de acciones concretas. Una de las cosas que se pide internacionalmente frente a esta crisis, el Papa lo llama la concreteza. Voy a hablar del Papa no en términos religiosos, simplemente porque la encíclica Laudato Si, como todos sabemos, es un documento escrito por la Iglesia para el mundo en general, extramuros, ¿no? Tiene que ver históricamente con el compromiso frente a la cuestión social, y una cuestión social que nace siendo como una cuestión de los trabajadores. Entonces alguien puede preguntarse, bueno, ¿y cuál es la relación entonces ahora con los trabajadores de una encíclica que tiene que ver con el medio ambiente? ¿Y qué tendría que ver esto en el programa de la defensa del cuidado de la casa común? Y me gustaría resaltar esto porque la crisis ecológica no hay que entenderla solamente como una crisis ambiental. La crisis ecológica tiene que ver con una lógica de la casa común que no está funcionando y que justamente por ese motivo pone en crisis todo el sistema. Por eso se habla de una crisis ecológica que es al mismo tiempo una crisis ambiental y social. Y para agregar otro componente, diré que esta crisis ambiental que tanto nos preocupa a todos, se soluciona en una conexión directa con la crisis social. Si no se soluciona la crisis social, no se puede solucionar la crisis ambiental. ¿Y cómo sería esto en términos de este programa? Seguramente todos escucharon hablar de estas famosas 3T que se impulsan internacionalmente, que son tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo es el nombre que asumen hoy los derechos humanos inalienables para cada persona que nace en este planeta. La tierra, el techo y el trabajo son los principios fundamentales para garantizar la vida, no solamente de las personas que no tienen ni tierra, ni techo, ni trabajo, sino la vida en el planeta. Y veamos por qué. Hay 3 palabras que podrían emparentarse con esto, que tienen que ver con una tendencia a la absolutización de la tierra por parte de corporaciones que amenazan la paz social, la paz interna de los países y también la paz entre los pueblos latinoamericanos, porque esa falta, esa apropiación de la tierra hace que, como dice el Papa, se pueda provocar un saqueo de nuestros recursos naturales, a los que tendríamos que dejar de llamar recursos y ponerle el nombre de bien común. Es el bien común porque es lo que garantiza la continuidad de la vida. Y ese bien común solo se puede garantizar si al mismo tiempo se le garantiza a cada persona una tierra para trabajar, un techo para poder tener una familia y un trabajo que le permita la dignidad. Estas 3 cosas van juntas. Y si uno no incorpora esto en la conciencia social, es muy difícil poder iniciar una transición ecológica hacia el cambio ambiental, que es la gran amenaza. Porque si cada uno de nosotros no tomamos conciencia de que esos bienes son nuestros, son comunes, son de cada niño y de cada niña que nace en nuestro territorio, si nuestro pueblo no tiene conciencia, si nuestros gobiernos no tienen conciencia, es muy difícil que colaboremos todos
en la defensa de la casa común, ¿verdad? Entonces, estos nuevos derechos, o esta nueva forma de llamar a los derechos humanos, que tiene que ver con garantizar lo mínimo, me parece que es importante ver cómo el Papa presentó hace 2 días, en su discurso ante las Naciones Unidas, que tuvo mucha repercusión, cómo presentó este tema, porque va en mucha relación con el tema de la defensa. Él usó 3 palabras: atentado, desestabilización y retirada defensiva, para hablar de la crisis ecológica. Dice, hay que verlo en términos de atentado. Es un atentado al destino universal de los bienes, del cual son dueños los pueblos. ¿Son dueños en qué sentido? En el sentido de cuidarlos y de desarrollarlos. Es decir, de garantizar una justa distribución y al mismo tiempo custodiar que la reinversión de la renta se aplique en desarrollos sustentables. Si no se defiende ese destino universal de los bienes, traducido en reinversión de la renta y aseguro de tierra, techo y trabajo para todos los habitantes de nuestro territorio, si eso no ocurre, hay que ver esa lógica como un atentado a nuestra patria. La otra palabra que usa es desestabilización. ¿Y por qué desestabiliza? Porque esta crisis sin precedentes, que solamente hace evidente la pandemia, pero que es anterior, desestabiliza un pueblo porque ataca justamente lo que un papa, que era Juan Pablo II, en una encíclica que se llamaba Laborem Exercens, llamaba el puesto de trabajo. La tierra, decía Juan Pablo II, es el puesto de trabajo del hombre. Si no defendemos la tierra, si no defendemos de su extractivismo, de su saqueo, no podemos garantizar el puesto de trabajo. Y sin trabajo, la paz social está amenazada. Y eso es la causa principal de la desestabilización, no solamente de los países, sino de toda nuestra región. Porque algo que va a empezar a acontecer no solamente tiene que ver con el problema del agua, con los deshielos, sino también con los procesos migratorios. Y la última palabra que me gustaría resaltar de ese discurso es que habla de una retirada defensiva. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que hay que retirarse de una cultura del descarte. Esa es la mejor defensa que podemos hacer. ¿Cómo retirarnos de la cultura del descarte? Que no tiene que ver solamente con lo doméstico, con no utilizar plásticos o elementos contaminantes, sino que tiene que ver con la responsabilidad de una nación. Tiene que ver con la defensa de nuestra casa común, que es, en este caso, la patria, nuestro suelo. ¿Cómo pensar entonces un programa de investigación-acción que empiece a transitar esa retirada defensiva, que al mismo tiempo implica ampliar el concepto de paz? El concepto de paz que hoy solamente está vinculado a enfrentamientos armados. Sin embargo, la amenaza de la vida en el planeta ya no viene de la mano de las armas, sino que viene del saqueo de la tierra y del descuido del medio ambiente. Y el último punto de esta defensa, de esta retirada defensiva, tiene que ver con una conciencia social. Una conciencia social que, como dice el documento Laudato Si, vaya en dirección de sensibilizar a nuestro pueblo en sentido ecológico. ¿Cómo desarrollar una sensibilidad por el cuidado de la casa común, por el respeto de estos derechos humanos inalienables que son nuestra tierra, nuestro techo, nuestro trabajo? Y la forma que aparece en este documento, que es la Laudato Si, que es la que planta el debate
por el cuidado de la casa común, tiene que ver, dice en este discurso a las Naciones Unidas, el Papa Francisco, con desmantelar esta lógica que nos lleva a la crisis. Por eso se habla de ecología, porque hay una lógica, es decir, un modo de relacionarnos entre nosotros, entre estas TT y con el resto de los pueblos, que no está funcionando. Con este programa estamos intentando pensar todo esto y de modo creativo poder generar programas que tengan que ver no solo con el cuidado de la casa común, con el puesto de trabajo, sino también con modos creativos de nuevas formas de trabajo. Es decir, se trata de cuidar la casa común, pero al mismo tiempo de formar los cuidadores de la casa común. De eso habla este desarrollo de una sensibilidad ecológica. ¿Cómo podemos crear nuevos puestos de trabajo que tengan que ver justamente con la formación de estos cuidadores? A mi modo de ver, más allá de que este programa es un programa novedoso a nivel internacional, creo que tiene potenciales aportes que podemos hacer desde nuestra jurisdicción, que es nuestro país, hacia América Latina y el Caribe. Es entender que la patria común, la casa común no es solamente la patria, sino toda nuestra región latinoamericana, porque hay grandes diferencias, no solamente internas, entre distintos sectores sociales, diferencias económicas, inequidad, sino también grandes diferencias entre los países de la región. Y la defensa de nuestra cultura, de nuestro pueblo, de nuestro suelo, tiene que ver también con entrar en relación con otros gobiernos y con otras instituciones para pensar esta retirada defensiva a nivel regional, y no solamente en América Latina, sino también en el Caribe. Creo que la actual dirección del Ministerio de Defensa tiene un fuerte compromiso con el desarrollo de la industria nacional en dirección a un desarrollo sustentable, a un cuidado de la casa común, que va a facilitar mucho poder pensar acciones concretas para avanzar en esta transición de la defensa de la casa común. Y al mismo tiempo creo que es un modo realmente importante de poder colocar a nuestras Fuerzas Armadas en una posición de vanguardia ante la crisis, porque sería el primer caso en el mundo donde las Fuerzas Armadas de una nación asumen como defensa, asumen este nuevo concepto de la paz y reconocen esta nueva amenaza hoy a la vida de todos nosotros que tiene que ver con el saqueo de nuestro planeta. Agradezco muchísimo esta disposición que pone el Ministerio de Defensa, el ministro Rossi, en poder tomar esta iniciativa, y estoy absolutamente convencida de que vamos a avanzar en una buena dirección. Como dice el Papa Francisco, vamos a hacer mucho ruido, porque realmente va a ser una renovada defensa de nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias a vos, Emilce, por tu presentación, y ahora le damos la palabra para cerrar este encuentro al ministro de Defensa, ingeniero Agustín Rossi. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecerles tanto a Jorge Battaglino como a Pedro Candia como a Nilce Fuda esta posibilidad de que estemos desarrollando dentro del marco de la Universidad de la Defensa este programa que para mí tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos en la defensa y tiene mucho que ver también con una cantidad de cuestiones que cruzan al Ministerio de Defensa y a la propia Universidad de la Defensa. Hasta diría con aspectos históricos y a veces quizás, no sé si llamarle aleatorios, pero
pero sí circunstanciales. La sede del Ministerio de Defensa, de la Universidad de la Defensa en la Argentina, es la sede que tiene la Escuela de Defensa Nacional. La Escuela de Defensa Nacional anteriormente fue la sede de la Escuela de Guerra. La Escuela de Guerra fue creada por Juan Domingo Perón en su segunda presidencia, y en su discurso inaugural de ese edificio en 1954, Perón hace un discurso que es, a mi criterio, una de las veces, no sé si la primera, de las veces en donde Perón habla claramente como presidente de la nación, como teniente general del ejército argentino, de lo que significaban los recursos naturales en Argentina y en América. Ese discurso es conocido más como el ABC, el discurso del ABC, porque en realidad en ese discurso Perón plantea la alianza entre Argentina, Brasil y Chile. En realidad es un discurso en donde Perón está bastante enojado con Getúlio Vargas, porque le dice a Getúlio Vargas, le dice: estoy esperando que me digas que sí para ir juntos a visitarlo a Ibáñez a Chile y concretar ese intento de integración entre los tres países, y critica a Perón a la ya entonces importante Cancillería brasilera, que era Itamaraty, que dice que era la que no le dejaba a Getúlio dar el paso en ese sentido. Pero independientemente de esto, allí Perón habla claramente de lo que son, de lo que es para Argentina y para América Latina los recursos naturales. Y habla, sin ninguna duda, de la importancia que tienen los recursos naturales para nuestro continente y para nuestro país. Perón vuelve a retomar el tema en 1972. En 1972 Perón escribe una carta que se llama Carta Abierta a los pueblos libres, a los pueblos y gobiernos de los países, a los pueblos libres del mundo, o gobiernos y pueblos libres del mundo, en donde debe ser uno de los primeros manifiestos ecológicos o de medio ambiente de un dirigente de la talla mundial e internacional que tenía Perón. Perón repite allí claramente algunos de los conceptos, o la gran parte de los conceptos que ya decía en 1954. Allí Perón concluía que el futuro de nuestros pueblos, como le gustaba decir a él, la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo, dependían clara y directamente de la del correcto cuidado y del correcto uso de sus propios recursos naturales. Describía lo que es nuestro continente, lo que todos los que estamos acá sabemos, ¿no? América del Sur debe tener el 25-27% del reservorio de agua dulce del mundo. Tiene, a partir de la existencia del Amazonas, un régimen de renovación de esos reservorios de agua dulce también en un 30% anual por el régimen de lluvias que tiene. Somos uno de los continentes que tiene una mayor cantidad de superficie cultivable. Somos depósitos de minerales estratégicos. Podemos hablar de lo último, más cercano, como el triángulo entre Argentina, Bolivia y Chile por el litio, el conocido triángulo del litio. Tenemos recursos hidrocarburíferos. La región produce más hidrocarburos de lo que consume, según el momento y según el año. Podemos llegar a producir casi el 20-30% de los hidrocarburos del mundo y consumimos mucho menos de esos hidrocarburos. En síntesis, somos un continente y la Argentina un país con una gran riqueza de recursos naturales, y somos un continente que tiene dos características. Tenemos bajo cantidad de población. La Argentina, sobre todas las cosas, tiene una densidad poblacional muy baja, y somos un continente fuertemente desigual. La verdad es que de los continentes del mundo no somos el más pobre, pero sí somos el que mayor desigualdad de la riqueza, de la distribución de la riqueza, aloja en su
aloja en su seno, ¿no? Y eso quizás es una de las contradicciones o de los puntos que uno cuando mira o cuando intenta planificar una política de defensa, dice, bueno, acá en el futuro puede haber una línea de tensión, porque la realidad es que tenemos un mundo que está superpoblado, que demanda recursos naturales, alimentos, agua dulce, hidrocarburos, y somos un continente y un país que está ubicada en las antípodas de esto, subpoblado y con superabundancia de recursos naturales. En ese marco, en nuestra primera gestión en el Ministerio de Defensa, la gestión cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, y en donde la UNASUR tenía una relevancia importante y existía el Consejo de Defensa Suramericano. Cuando asumió la Secretaría General de la UNASUR, después de fallecido Néstor Kirchner, Alí Rodríguez Araque, dirigente venezolano, canciller de Chávez, embajador ya fallecido, embajador en Cuba, le imprimió a toda su gestión como secretario general de la UNASUR el cuidado de los recursos naturales en América del Sur. Y obviamente involucraba a la defensa, en términos generales, en el cuidado de esos recursos naturales. Hicimos un hermoso seminario acá en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de dirigentes ligados a la defensa de toda América Latina. Estuvo también Alí Rodríguez Araque. Hay una publicación que debe estar dando vuelta en el Ministerio de Defensa sobre ese seminario, con las exposiciones y las ponencias absolutamente de todos, pero que de alguna manera traigo a colación todo esto por ver la simbiosis histórica que tiene la defensa, la Universidad de la Defensa en el involucramiento, en el cuidado de nuestros recursos naturales y nuestra gestión al frente del Ministerio de Defensa en este sentido. En la anterior gestión, también a iniciativa de Sergio Rossi, impulsamos la creación de las reservas naturales de la defensa. Saben ustedes que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas tienen en muchos lugares del país grandes extensiones de terreno. Buscamos con esta figura el cuidado y la preservación de todo el ecosistema que existe en cada uno de esos ambientes. Frenamos en esta nueva gestión el remate indiscriminado de las tierras y de los inmuebles de las Fuerzas Armadas y específicamente del Ministerio de Defensa que llevaba adelante la anterior gestión. Estamos con un nuevo proceso de trabajo y producción de cada una de esas tierras, con un plan de forestación importante en todos los campos que tenemos en Corrientes y que van destinados fundamentalmente en ese sentido, con un proceso también que involucra a los soldados voluntarios del ejército argentino. Son los propios soldados voluntarios que llevan adelante ese proceso de forestación. Y en términos generales, diría que hay un fuerte involucramiento en todo lo que significa la política de defensa cuando uno habla del cuidado de nuestros recursos naturales y de todo nuestro medio ambiente. Quiero traer también para la reflexión una frase de otro expresidente que fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner acuñó en un momento conflictivo para la Argentina, que fue cuando Uruguay decidió unilateralmente instalar las papeleras sobre el río Uruguay, acuñó el término de acreedores ambientales. Y dijo Néstor Kirchner: nosotros somos acreedores ambientales de los países desarrollados.
con esto, ¿qué quería decir Kirchner o qué nos quería decir a todos? Que en general a veces aparece un excesivo, un discurso que se emparenta con esto que estamos tratando, que estamos involucrados acá, pero es una diagonal que aborda desde una mirada no genuina la problemática del medio ambiente del medio ambiente y de la preservación de nuestros recursos naturales. Para decirlo de otra manera, los que no cuidaron a veces en toda su historia sus propios recursos naturales son los que ahora a veces nos dicen, nos intentan imponer a los países que estamos en búsqueda de desarrollarnos una mirada que no tuvieron sobre su propio medio ambiente, sobre su propia casa común. Para decirlo, cuando necesitaron tirar abajo la casa común para llevar adelante procesos productivos sin desarrollo sustentable, lo llevaron adelante y ahora pareciese que nos ponen a nosotros esa mirada para evitar el desarrollo sustentable de nuestro proceso de desarrollo económico. Situación de la que no está exenta nuestro propio país. La pampa húmeda es deudora ambiental de las provincias del NEA, del NOA, de Cuyo y de la Patagonia. Yo recuerdo cuando era diputado nacional, en algún momento se debatió la preservación de los bosques nativos. Y entonces había, se imaginan que la preservación de los bosques nativos sobre provincias como Misiones o Formosa, en donde la actividad forestal es una actividad que impacta mucho en su Producto Bruto Geográfico, generaba todo un debate hacia el interior de cada una de esas provincias. Obviamente, ese debate no estaba presente ni en los diputados de la provincia de Buenos Aires, ni en los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuerdo que un diputado formoseño le dijo dirigiéndose a otro de la provincia de Buenos Aires, me hubiese gustado que planteases esto cuando tenían todavía en la pampa húmeda, tenían todavía una cantidad de bosque de caldenes que ahora se han desaparecido hace más de 150 años, digamos, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que el desafío de cuidar la casa común también tiene que ver con toda esta problemática que nosotros tenemos y que nosotros sostenemos. Vuelvo a aquello que Perón decía y que yo reivindico. Para América del Sur, para la Argentina, su desarrollo económico, su desarrollo humano, depende de la correcta preservación y de la correcta explotación de los recursos naturales que tiene. Y que esa correcta explotación sea distribuida de tal manera que permita el desarrollo humano equilibrado del conjunto de las naciones. Por eso me parece tan importante el desafío que estamos asumiendo hoy de el cuidado de la casa común y su involucramiento con la política de defensa. Nosotros tenemos hemos dicho en esto, le decía yo a los militares cuando fue el 2 de abril, que casi como todas las fechas históricas nuestras, la tuvimos que hacer modo COVID. Les decía que aquel 2 de abril del 82 habíamos ejercido un acto de soberanía con la recuperación de las Islas Malvinas. Este 2 de abril también hacíamos soberanía cuidando y preservando la salud de nuestro pueblo. La defensa de la Argentina, además de las dimensiones clásicas, también debe incluir la defensa y la preservación de sus recursos naturales. Y la Argentina tiene la obligación, como país y como nación, de afrontar ese desafío, de afrontar el desafío de que la preservación de sus recursos naturales y de que la correcta explotación vengan acompañados con un modelo sustentable que garantice la preservación de los mismos, pero sobre todas las cosas que garantice el desarrollo humano. Y de esa manera
como decía Emil Secuda, poder hacer realidad el cumplimiento de las 3 T: tierra, techo y trabajo. Sin desarrollo humano es imposible que eso se pueda cumplir, y para que haya desarrollo humano necesariamente tiene que haber trabajo, y el trabajo es para nosotros el gran ordenador social que tiene que tener la Argentina. Me parece que es enorme el desafío que estamos encarando. Me alegra muchísimo que hayan tomado esta decisión. Y bueno, pueden contar con el ministerio y conmigo personalmente para todo lo que tengamos que hacer para seguir fortaleciendo esta iniciativa. Así que simplemente felicitaciones por haber tomado esta decisión, por hacerla dentro del marco del Ministerio de la Defensa y por incorporarle o ayudar a fortalecer esa dimensión tan importante para la defensa, que es el cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos naturales, sobre las cuales muchas veces lo hacemos naturalmente. De hecho, cuando uno tiene la oportunidad de circular por arriba del AMBA, se da cuenta que el único pulmón verde que todavía tiene el AMBA es Campo de Mayo, que es una base militar, que permanentemente tratamos de defenderla al Campo de Mayo porque nos tiran de todo, digamos, ¿no? Desde la basura hasta hay proyectos de otro tipo de cuestiones que no queremos que se lleven adelante, pero claramente ese es el camino que queremos buscar. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, ministro, y de esta manera nos despedimos y les agradecemos a todas y a todos acompañarnos en este desafío de trabajar unidos por defender la casa común.